Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase dominical correspondiente a este primer mes, primer domingo de mayo. El tema se llama La tentación de poner algo antes que a Dios, es el número 4. Vamos a iniciar en su momento con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos des en su momento el gran honor, la gran misión de conocerte un poco más, de entender un poco más tu palabra para poder realmente temerte, pero a la vez adorarte plenamente. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, leyendo nuestro contexto, nuestra lección en el idioma español y en el inglés. El material de LightWeb correspondiente al volumen 2 del 2023. Es la lección número 4, que se titula como lo hemos visto y se encuentra en la página 92. Imaginen ya cuánto llevamos, ya vamos en bastantitas lecciones. Son 31 lecciones desde que iniciamos este ministerio aquí en su humilde casa. Muy bien. Primeramente, vamos a decir que la idea central, nos dice esta lección, que va a decir el mayor gozo proviene de exaltar a Dios. Es la idea central. Aplicación para la vida. Vivimos en un mundo que enfatiza el elevar nuestros propios méritos y buscar primeramente nuestra propia exaltación. Los medios sociales han sido utilizados para realizar las agendas personales y para dejarse arrebatar por pasiones destructivas, perdiendo la moderación y la calma. En algunos casos estos se utilizan para destruir, demonizar y atribuir intenciones perversas que nos hacen lucir mejor a nosotros. Esa acción es mucho más que el instinto natural y humano de la autoconservación y el de protegernos a nosotros mismos. Queremos lucir bien y aún mejor que otros. Nos comparamos unos con otros. Pero la verdadera gloria solo pertenece a Dios. Muchas veces estamos tentados a exaltarnos y a promovernos a nosotros tratando de buscar la felicidad. Sin embargo, nuestro mayor gozo lo descubrimos cuando nos concentramos en Dios y lo exaltamos a Él en vez de exaltarnos a nosotros mismos. Esto es fundamental porque lamentablemente estaba leyendo en un libro de filosofía del cristianismo e historia del doctor Alfonso Ropero Barzosa, que en el mundo contemporáneo tenemos la idea de que solo nosotros somos lo importante. Y eso hace que perdamos de vista a nuestro Creador y las obras que Él ha hecho con nosotros y para nosotros. Estamos, como dijo ahí, en un creciente like. Tenemos en su momento a vidas que solamente valen si en su momento tienen la aprobación social. Pero esto solo son fantasías y no lo que es la realidad bíblica que debemos tener como cristianos. En el post que vemos en la pantalla dice: amemos a Dios sobre todas las cosas, sigamos sus mandamientos y su rostro resplandecerá en nosotros. Esa es la aspiración de todo buen cristiano. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, aplicación para la vida, pero esta es la versión inglesa. Dice: si no tocas tu propia bocina, ¿quién lo hará? Disfrutamos de esos momentos en los que nos pasan cosas buenas, nos sentimos bien cuando hemos logrado algo,
como esos logros y buenas experiencias. Naturalmente queremos contarles a otros. Desafortunadamente, en el proceso de decírselo a otros, nuestras palabras pueden convertirse fácilmente en mírenme. No tenemos que pronunciar esas palabras exactas, pero ciertamente puede parecer que nos exaltamos a nosotros mismos. Los sitios de redes sociales están repletos de publicaciones que hacen que la persona se vea realmente bien. ¿Y cuántos más me gusta obtiene una persona por lo que ha dicho, mejor se siente? La exaltación propia es engañosa y fugaz. ¿Qué sucede cuando nuestra próxima publicación no reciba tantos me gusta y podamos sentirnos derrotados? Jesús fue tentado a exaltarse a sí mismo de una manera que no era correcta. Jesús ciertamente merece nuestra alabanza y exaltación, pero Él no la buscaría de una manera que estuviera fuera del plan de su Padre. A medida que consideramos esta tentación ante Jesús, descubrimos el gozo que proviene de darle importancia a Dios en vez de a nosotros mismos. Hay una obra que se llama Black Mirror, que está en Netflix, y en ella, en una de las historias cortas que señala, aparecía cuando en un mundo futuro las personas vivían con base en los likes. Las personas que tenían más likes y eran populares eran las que podían obtener todo. Las que no lo hacían, literalmente, eran parias en ese mundo ideal o ese mundo terrorífico del futuro. Y en la realidad estamos sometidos a ese like continuo. Si la persona no tiene más de 1000 likes, están fracasados en las redes sociales. ¿Por qué razón? Porque lógicamente les interesa la vanagloria. El que me vean, ¡ay, qué bonito escribo! ¿Cómo me veo? ¡Qué bien luzco! Pero son huecos, porque no buscan ni tienen la intención de ver a Dios y buscar su rostro. Vamos ahora a analizar la palabra. En el post aquí que utilizamos en esta parte nos dice: amar a Dios sobre todas las cosas significa obedecerlo. Si usted realmente cree y ama a Dios, lo tiene que obedecer. Si no lo obedece, le tengo una noticia: no ama a Dios ni cree en Él. Mateo 4, del 8 al 11. En el post del lado izquierdo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. El 8. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. El 9. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Deuteronomio 6:13. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Por qué le servían a Jesús? Porque es el Hijo de Dios. Aquí lo dice el post: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Mateo 4:10. Vamos a ver el contexto. Aquí muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver la cábala o el pensamiento cabalístico con Jesucristo? De hecho, hay varias obras, 2 de ellas tengo, en las cuales hablaba de que Jesucristo era un digno representante de lo que era el misticismo judío.
El misticismo judío viene de tiempo inmemorial y es básicamente un misticismo en el cual considera que el 99% debe de ser el hombre o ser espiritual y solo el 1% es de importante lo material. En cierta forma es un pensamiento platónico, neoplatónico, etc., pero que tiende a buscar y atraer en su momento la esencia espiritual como lo fundamental de una creencia. Por eso lo utilizamos. Vamos a ver el contexto. En el pensamiento cabalístico, de acuerdo a Mario Javier Saban y otros, en su libro Jesús y la Cábala, editorial Saban, nos dice que la mayoría de los sujetos tienden a caer al ser elevados a los altos montes. Terminan adorándose a ellos mismos. Creen la ilusión de que el poder les pertenece. En el camino del árbol de la vida, el hombre de poder social y político está casi al mismo nivel energético del hambre de un animal. Por esto los políticos viven como animales. Tentar o probar el ego humano es uno de los trabajos favoritos de Satán. Cuando se tiene poder, normalmente hay una metamorfosis del ser. Pareciera que lo cambian, pero no es que lo cambien, sino que surge, como lo dice aquí en el pensamiento cabalístico, lo más sanguinario, lo más cruel, lo más insensible de la naturaleza del ser. Casi como si se convirtiera en un animal. Y de hecho hay hasta una columna que se llama animal político. Y en cierta forma, el político viene a ser como un ave de carroña, que le gusta devorar incluso a sus propios seguidores. Cuando estamos en posiciones encumbradas es muy común querer controlar a los demás. Yo conozco muchos. Mediante el uso del poder. Aquí muchos caemos. Ante nosotros está la riqueza terrenal y los aplausos de multitudes. La gloria social deslumbra. Pero el místico huye del me gusta social, que se da en redes sociales. No le interesan las posiciones de poder político, ya que tiene una fuerte conexión con Dios. Y dentro de sí conoce que no hay más poder aparte del de la fuente, que es Dios mismo. Si realmente quieren conocer el poder real, tienen que conocer lo que es adorar y servir a Dios. Lo demás es vanidad. En el libro de este Evangelio de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, la tercera puerta de la tentación es la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Su propósito es hacer fracasar al creyente. Por tanto, lo hará de diversas maneras. Considera que lo hizo ver una visión panorámica de todos los reinos, como pasó con Juan en Patmos. Apocalipsis 1:9 al 10, 21:10. Dios envió a Jesús con un propósito salvífico y para instaurar el reino de los cielos entre los hombres. Salmos 2:8. E incluso gobernaría sobre las naciones. Salmo 72, del 8 al 11. Entonces, Jesucristo está llamado a gobernar a todas las naciones. Toda rodilla se deberá de doblegar ante Él. ¿Qué hizo el diablo? Bueno, simplemente vamos a ver por qué es esta tentación. Dios le había dado autoridad para juzgar la tierra. Génesis 1:28. El tentador tenía la autoridad sobre los reinos, Lucas 4:6, y Jesús le arrebataría ese dominio. Su derrota no estaría en la vida de Jesús, sino en su muerte y resurrección. De ahí que a lo largo de su vida hizo intentos para que no se produjese el sacrificio en la cruz, donde él y sus huestes serían definitivamente vencidos. Al ver la gloria de esos reinos, le ofrecía un medio más cómodo y menos sacrificado para obtenerla. La tentación consistía en que le mostraba y tenía Satanás o tiene Satanás el poder sobre muchos reinos. Todos esos se los daría, sin que se fuera a la cruz, sin que hiciera ningún tipo de buena obra, simplemente se los daba y con eso ya podía realizar todo lo que quisiera, con una condición:
que lo adorara a él en lugar de a Dios. Esto es, que renunciara a ser parte del plan divino y se concretara a simplemente disfrutar lo que le estaba dando en ese momento Satanás. Versículo 9. Satanás le planteó que no era necesario que esperara la cruz, estaba dispuesto a entregárselos sin ninguna reserva, ofrecía la copa, la vanagloria de que estaban revestidos los reinos del mundo. Satanás era el príncipe de este mundo que sería echado fuera por la obra de Cristo, Juan 12:31. Le estaba ofreciendo lo que el Padre prometió, no mediante la cruz, sino solo con exhibir un acto de sumisión a Él, que postrado lo adorare. Aparentemente el resultado sería el mismo que por el camino de la cruz. Tomaría los reinos sin sufrimiento, porque en la cruz Satanás y sus huestes serían despojados de su programa y propósito. Se salvaría a la humanidad, Colosenses 2, del 13 al 15. Simplemente le ofrecía un camino más rápido, sin sufrimiento. Pero esto entrañaba que renunciara a los planes que Dios tenía. En una palabra, que fuera rebelde a Dios. El mismo versículo 9. El creyente no debe hacer caso a esas propuestas diabólicas y con ello descartar la posibilidad de que se le haga alguna promesa divina por otro camino que no sea el de la gracia de Dios, que las hará realidad en el momento oportuno. Es un desafío a Dios reclamarle que cumpla sus promesas. No se pueden obtener si no hay una sumisión completa a su voluntad y a Él. A veces ese camino está lleno de lágrimas y se obtiene con sufrimiento. Jesús no cayó en el desánimo cuando estuvo en circunstancias difíciles o con grandes tentaciones. Hechos 2:13. 2:3, perdón. Parece muy sutil. Pues total, a fin de cuentas iba a tener el dominio de todo el reino y sin ningún problema. Y eso es lo que muchas veces el maligno y también las personas sin escrúpulos promueven. Usted en su momento va a ser rico de la noche a la mañana y sin ningún esfuerzo. Solamente me tiene que ayudar a llevar una pequeña maleta. Y sin embargo, pasa que eso es por ejemplo, un tráfico ilegal y usted va a pasar muchos años en la cárcel. Muy bien, contexto, versículo 10. Jesús expresa la repugnancia de las propuestas diabólicas. Jesús le ordena que se retire y apela a la Escritura y utilizó las palabras que a Moisés se le revelaron en Deuteronomio 6:13 y 10:20. Servir es un acto de adoración y solo se puede servir y adorar a Dios sin reservas. Jesús solo haría lo que su Padre quería que hiciera. Juan 5:30, 6:38. No habría oferta que le habría cambiado de pensamiento. Nada podría hacer que sustituyera su obediencia y lealtad al Padre. Solo Dios, el Creador, puede ser adorado y servido, como dice su palabra. Cumplir su voluntad es la expresión verdadera de la adoración. Si usted quiere realmente adorar a Dios, lo tiene que servir y tiene que cumplir sus mandamientos. Si usted no quiere servir a Dios, pues simplemente no cumpla sus mandamientos y eso entrañará que no lo adorará. Versículo 11. Jesús es el único que puede resistir cualquier ataque del tentador. Venció a Satanás después de su retirada. Aparecieron ángeles que le servían. Hechos 1:14. La victoria de Jesús es también la victoria de los creyentes en Él. Estará sometido a tentaciones en su vida cristiana y sufrimiento, pero habrá victoria plena si está en Jesús. En los evangelios se ve la victoria constante de Jesús sobre Satanás y sus demonios. Vino para quitarle esa autoridad que se le había dado con la caída. Después de su sacrificio vicario, tiene plena autoridad. Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Jesucristo va a dominar todo? Efectivamente. Pero para que lo domine, necesita precisamente que se cumplieran los planes de su Padre. Si no los cumplía, pues entonces no podría Él ser el Mesías.
De Pentecostés, un autor citado por Pérez Millós dijo: cuando Jesucristo vino al mundo desafió a Satanás. Puso en tela de juicio el derecho del diablo a ser adorado. Puso en tela de juicio su supuesto derecho a ser creído y desafió su dominio. Cuando Jesucristo fue a la cruz, entró en lucha con el diablo y al derrotarlo mediante la resurrección, autenticó su autoridad. Dios, al recibir a Cristo en la gloria, demostró que estaba entronizado al Señor en el lugar de autoridad y que todos los hombres estaban obligados a obedecerle, a crear y confiar en Él y no en otro. No podemos pensar que exista otro camino para llegar al Padre si no es a través de Cristo. Cristo es el único que puede llevarnos a verdaderamente ser hijos de Dios. Vamos a ver el desglose. Jesús es tentado por Satanás para tomar todos los reinos de la tierra sin necesidad de morir en la cruz. Es buscar el camino fácil de colocar algo antes que a Dios. Estamos en una lucha espiritual. El enemigo llevó a Jesús a un punto muy alto. Por tercera vez lo tentó. Buscaba desviarlo del plan de Dios. Le mostró la gloria de todos los reinos. Le ofreció fama, honor y el placer de las cosas que hay en este mundo. La tentación luce atractiva y frecuentemente se viste de esplendor. No sabemos lo que tenga dentro, pero muchas veces luce muy agradable. Muchos jóvenes he visto que dicen: no, yo me quiero ir al infierno porque allá es fiesta, allá todo es felicidad, allá hay mucho relajo, no me voy a aburrir. Pero lo que no saben es que el infierno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, hay solo desolación. Satanás busca desviarnos del plan de Dios. Le dijo a Jesús que todo se lo daría si se postraba y adoraba al maligno. El enemigo pone trampas en el camino de nuestra vida, haciéndonos dudar de lo que Dios se ha hecho y dicho en el pasado. Busca confundirnos, apartarnos y alejarnos de la voluntad de Dios, y nos hace creer que nos estamos perdiendo algo muy bueno por obedecer a Dios. Muchas veces he visto a muchos cristianos que dicen y que son criticados por los del mundo: tú te pierdes de fiestas, tú no sabes ser feliz, tú no te diviertes. Pero, lamentablemente, esas diversiones del mundo terminan muchas veces en destrucción. Podemos rechazar las mentiras del enemigo. Jesucristo confrontó al padre de las mentiras. Así también podemos combatir los dardos que vienen del enemigo. Cuando, basados en la palabra, actuamos en fe, conociendo quiénes somos y usamos los recursos que tenemos a nuestra disposición. No estamos solos. Usando la palabra, Jesús le recordó al enemigo que solo debemos servir a Dios. Eso hizo que el enemigo quedara expuesto, se retirara y Cristo fuera exaltado. ¿Qué hubiera pasado si Cristo cede ante esa tentación? Créanme, no estaríamos en este momento aquí. Congratulation es básicamente cuando se hace una fiesta. Y mucha gente hace fiesta que porque ya le dieron un aumento en el trabajo, porque ya tiene una novia, etcétera, etcétera. Pero eso es vanagloria. Vamos a ver las preguntas en este apartado. Las primeras son en español, las otras son la traducción del inglés. ¿Cómo la tentación busca exaltar a nuestro ego? En las redes sociales vemos los likes. Son porque la gente se siente famosa. Yo soy lo máximo. Y por lo tanto todos los demás son mis lacayos. Y los que ponen mi like significa que son mis súbditos. En la realidad a veces se están burlando. Pero bueno, es otra cosa. ¿De quién te resulta fácil presumir? De uno mismo. Yo hice esto.
yo hice lo otro. Sutanito no puede hacer lo que yo, porque yo soy lo máximo. No hay nadie más que yo. Y a veces pareciera, como pasaba en la antigua Grecia, que encontramos a los narcisos que todos llevamos dentro y vemos en un espejo de algún lago y nos quedamos extasiados viéndonos, cuando en la realidad muchas veces somos más que mediocres. ¿Cómo el enemigo eleva la temperatura de sus insinuaciones en nuestra vida? En la televisión la vemos. Si usted quiere lucir más joven, póngase esta pomada, le va a quitar 30 años. Y se la pone y no pasa nada. Porque ya usted tiene 50 años más, entonces ya no le sirve mucho que digamos. Entonces, de hecho, la mercadotecnia es simplemente elevar el ego, hacer que un producto suene fantástico cuando ni siquiera es sano. ¿Cuáles son algunas cosas en nuestra cultura que Satanás nos tienta casi a adorar? Por ejemplo, la moda. No, si tú te vistes de esa forma, estás retrocediendo 50 años a lo que es tu mundo. Y nos hace ser esclavos de una forma de vestir que muchas veces no tiene sentido. Por eso hay que evitar dejarnos sucumbir por todo ese bombardeo que recibimos en los comerciales. Sobre todo las damas. Deuteronomio 6 del 10 al 12. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste, cuando comas de ellas y te sacies. Cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Muchas veces cuando hay prosperidad material, de lo primero que nos olvidamos es de agradecer a Dios. En esta parte le decía Moshe, a el pueblo judío que recordara de dónde había venido y que era de dónde. ¿Era esclavo en dónde? En Egipto. Entonces, lamentablemente a veces quitamos esas esclavitudes y nos encontramos con que también, paradójicamente, nos olvidamos de quién nos sacó de ellas, en este caso, de Dios. Eso pasó en el tiempo de Moisés, pero sigue pasando en la actualidad. Contexto. En el libro Deuteronomio de la Biblia cabalística de Yehuda Berg, nos dice que Moshe predijo como en el futuro, luego de que a los israelitas se les diera la tierra prometida y las ciudades, y todo lo que éstas incluían, era posible que ellos se olvidaran de Dios. No, si era bien sabio Moshe y era también sabio Dios, quien les obsequió todas estas cosas. Si estamos conectados con la luz del Creador, nuestro trabajo está hecho. Cuando completamos nuestro trabajo en la realidad del 99%, la realidad espiritual, obtenemos todo en la realidad del 1%, la realidad material. Lo físico debe reflejar lo metafísico. ¿Lo hacemos? No. Somos más materiales que nada. En el libro del contexto histórico del Antiguo Testamento de John H. Walton, editorial Mundo Hispánico, el Canaán, en la Edad de Bronce superior de 1550 a 1200 antes de nuestra era,
Se caracterizó por la disminución demográfica y el menor número de ciudades fortificadas que en el periodo de la Edad de Bronce intermedio. Declinaban las aldeas y establecimientos rurales. En las cartas de Amarna, siglo XIV, entre Canaán y Egipto, Jasur y Megiddo eran las más importantes ciudades, estado en el norte, Siquem en el centro y Jerusalén y Geser en el sur. Los ricos tenían casas confortables, generalmente con patios centrales. Las ciudades estaban rodeadas por tierra arable, explotada por la mayor parte de la población. El trabajo de cavar pozos y cisternas de piedra, preparar el suelo y construir la irrigación habían sido parte del estilo agrícola de Canaán. Los bosques y viñedos tardaban muchos años en desarrollarse y ser productivos, pero ya había sido hecha esta preparación del terreno. Si observamos en este mapa, que es uno de los mapas que se recrea en aquel tiempo, Megiddo está básicamente en el centro de lo que sería Levante. Aquí estamos hablando del Sinaí, aquí fue donde estuvieron 40 años. Por aquí está Jericó, y básicamente Jerusalén estaría a esta altura. Entonces, ¿esto qué significa? Realmente Dios castigó mucho a Israel, porque si lo vemos geográficamente, estaba muy cerca, en donde fue recorrido, donde ese pueblo recorrió 40 años en el desierto. ¿Por qué lo hizo? Por desobedientes. Desglose. Moisés trató de enseñar al pueblo de Dios a reconocer lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Debemos siempre recordar a Dios y no olvidarnos de Él. Le recordó al pueblo lo que había acontecido antes de cuando las tentaciones y presiones llegan a nuestra vida. Debemos detenernos por un momento y pensar bien lo que hacemos. No debemos apresurarnos en actuar impulsivamente y a la ligera. Es fácil sucumbir a la tentación en medio de la pasión del momento. Dios cumple sus promesas y en cada situación nos ofrece una salida que le honre ¿a quién? A Él. A veces nosotros nos dejamos llevar por la ira. Y en esa ira hacemos muchas tonterías. ¿Por qué? Porque no meditamos qué había hecho Jesús. Ni meditamos cuáles serían las consecuencias a veces de nuestros propios actos, precisamente porque estamos alejados de la luz. Debemos recordar que Dios cuida de nosotros. Moisés le recordó a Israel que todas las bendiciones que tenían en sus casas eran producto de su bondad. Dios había provisto para ellos. Él era la fuente de su sustento, habían comido bien y se saciaron de viñas y olivares que no habían plantado. Habían degustado de cosechas y del sabor del fruto de la tierra que Dios les había dado y regalado dando cosecha. Aquí lo vemos bien claro. Israel entró a lo que sería el Levante invadiéndolo. Fue una invasión que Dios permitió. Y lo que hizo entonces es poseer, es arrebatar a todos los pueblos que había en aquel tiempo, pues lógicamente las tierras y todo lo que tenían. Pero eso era voluntad de Dios. ¿Lo digo yo? No, lo dice la misma palabra y lo dice Deuteronomio. Corremos el riesgo de exaltarnos a nosotros mismos al decir que somos autosuficientes. Nos volvemos egoístas y orgullosos. Cuando eso sucede, tampoco debemos exaltar otras cosas delante de Dios. Moisés le recordó a Israel que Dios los sacó de Egipto, los había hecho libres sacándolos de la esclavitud. Dios ha liberado al creyente de la esclavitud del pecado.
y nos ha dado su Espíritu para vivir en libertad. Cuando llenamos nuestras vidas con otras cosas que no provienen de Dios, nos elevamos a nosotros mismos y nos hacemos orgullosos y engreídos. Elevar cualquier cosa, relación o persona antes que a Dios es idolatría. Cuando alguien piensa que sus cosas son lo fundamental, que necesita una casa más grande para poner sus cosas porque ya no le caben donde vive, es idolatría. ¿Por qué? Porque le interesa más sus cosas que adorar a Dios o amar a sus semejantes. Aquí lo dice bien claro, el acumular es idolatría. Vamos a ver la pregunta número 3. En español, ¿qué hacemos cuando la tentación intenta abrumarnos? Jesucristo nos dio una muestra, orar, pero precisamente para poder soportar tuvo que estar 40 días en ayuno y en oración, pero también con la palabra. Ay, pero es que nunca la quiero leer. No, no es solamente leerla, es comprenderla, es analizarla, es aplicar hermenéutica, es aplicar exegética. Es realmente encontrar el sentido de lo que Dios nos quiere decir. Ay, pero está muy difícil. Yo nunca dije que fuera sencillo, pero esa es precisamente la esencia de ser realmente un creyente racional. En inglés, ¿cómo se ve ser agradecido en nuestra vida cotidiana? La mejor forma en que podemos ser agradecidos con Dios es no poner a nada antes que a Dios. No decir que me importan más mis cosas, que me importan más lo que tengo en el banco, que me importa más lo que yo hago, sino poner antes que nada a Dios y su voluntad antes que a nosotros mismos. A negarnos a nosotros mismos para seguir la voluntad de Dios. Ayudar a nuestros semejantes, en especial a las viudas y a los huérfanos, como lo dijo el apóstol Santiago. Versículo 13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. El 14. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. ¿Dios se enoja? Sí, sí se enoja. Y de acuerdo a lo que dice la palabra, cada vez que se ha enojado, o en la primera vez, en el gran diluvio, casi desaparece toda la humanidad. Al Señor tu Dios temerás y a Él servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. Contexto. Del 13 al 15. En el libro de Deuteronomio de la Biblia cabalística de Yeshua Ber, nos dice que una cosa es creer intelectualmente en el Creador, pero otra completamente diferente es tener confianza absoluta en Él, sabiendo con certeza que siempre está allí para nosotros, especialmente en nuestras situaciones más difíciles. Necesitamos practicar y desarrollar esta confianza en todo momento y nunca cuestionarla. Al reforzar nuestra certeza en el Creador, sabemos que lo que tenemos es lo que necesitamos tener. El Creador nos va a dar lo que necesitemos. Cuando nosotros queremos tener 20 cosas de algo que no necesito, eso ya es vanagloria y comenzamos a ser idólatras.
En el libro del contexto histórico del Antiguo Testamento de John H. Walton, editorial Mundo Hispánico, nos dice que el versículo 13 se refiere al juramento en el nombre de Dios. Consideraba que los juramentos eran poderosos y efectivos. Aunque heredaron las ciudades, casas y quintas de los cananeos, los israelitas no heredaron o no heredarían a los dioses que las protegían y supuestamente aportaban fertilidad a las tierras. Una de las formas de rechazar a estos dioses era la negativa a atribuirles poder por medio de juramentos. Por eso, los israelitas solamente se les permitió jurar por el nombre de Dios, no por algún grupo, no por alguna familia, ni menos por algún otro Dios. Desglose. Jesús usó el pasaje cuando Moisés exhorta a Israel a que tema y sirva a Dios sobre todas las cosas. Jesús puso a Satanás en su lugar porque primero hay que honrar a Dios. Satanás le pidió a Jesús que lo adorara, pretendía que Jesús lo pusiera a él en primer lugar. Deseaba que sucumbiera a seguir los planes de Dios. Quería que Jesús lo siguiera porque se cree una gran cosa, pero ha sido derrotado. Y aún así intenta desviarnos y nos rebelamos contra el que nos dio la vida y sustentador de todas las cosas. Si a Jesús en su momento lo puso con esas ofertas, pues imagínense lo que puede hacer con nosotros, que somos mucho más débiles. Solo debemos servir a Dios. La respuesta contundente de Jesús es un ejemplo que debemos de seguir ante cualquier argumento que se levante en contra de Dios. La preeminencia es el privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza algo respecto de otra persona por razón o mérito especial de su poder y autoridad. No tiene límites. A Él solo servimos. Si olvidamos esto, servimos a otros dioses falsos, que al final nos dejarán frustrados e insatisfechos. Si le servimos a Él, estaremos totalmente satisfechos en nuestra alma y con gozo en nuestra vida. Lo demás que está en los contornos y trata de elevarse no se comparan con la magnificencia de su poder. Cuando alguien dice, no puedo yo vivir sin el celular de la última generación del último año, porque se ve que es lo máximo y que yo voy a ser casi un dios. Pues cuando lo tiene se da cuenta que que tiene un poquito más de funciones que el anterior y que sirve exactamente para lo mismo. Pero eso sí, ya se quedó con una deuda mucho mayor. Dios es celoso. En hebreo es caná, de caná, que es celar, enojar, envidiar, y canó, que significa celos o furia. El Dios de Israel no tiene celos o envidia de otros, porque estos nunca llegarán a compararse con Él. Demanda una adoración completa y exclusiva hacia Él, porque nos creó a su imagen y semejanza. Este celo hacia los otros dioses se fundamenta en el mismo hecho de su autoridad como Creador y Señor. Los otros dioses no ven, no hablan, no tienen poder, pero los idólatras en su momento les dan mucho poder y los idólatras piensan que los están protegiendo y que son ellos a los que les deben todo. Pero en la realidad, el único al que le deben todo es a Dios. Preguntas. La 4. ¿Cómo podemos responder ante las acechanzas del enemigo? ¿Cómo lo vimos? Con oración, con la palabra. Pero sobre todo, con la congruencia. ¿Qué podemos aprender de los pasajes de hoy acerca de enfrentar la tentación? Que Dios da al creyente las herramientas suficientes para enfrentar las tentaciones, como lo hizo Jesucristo. Y para enfrentarlas, lo primero debemos conocer plenamente su palabra y vivir con la palabra y en Cristo. ¿Cómo podemos protegernos de los dardos del maligno? Lo primero es no creernos más de lo que somos, como decía el apóstol Pablo. Porque a veces nosotros nos ponemos las medallas de que somos lo máximo, cuando en la realidad lo que tenemos que ser es, ante todo,
agradecidos con Dios, adorarle y bendecirle en todo momento. ¿Cómo puede nuestro grupo ayudarnos unos a otros a poner a Dios primero? Evitando que entre nosotros mismos tengamos ideas negativas. Pensemos que los demás nos deben de servir, cuando para ser cristianos el primer supuesto es servir a los demás. A ver, todos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Deuteronomio 10:20. Teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por su nombre. Deuteronomio 10:20. Vamos a hacer una pequeña oración final. Amantísimo Padre, tú nos has mostrado en estos versículos y en esta palabra y doctrina que hemos visto, que para poder realmente servirte, necesitamos adorarte solo a ti, temerte solo a ti, y estar precisamente renunciando a nuestra vanagloria para poder nosotros tener un encuentro cercano contigo. Por eso, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, evita que tengamos ídolos delante de ti, porque lo fundamental es verdaderamente servirte, cumplir tus mandamientos y hacer el plan divino que tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.